Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy en este día, jueves 7 de agosto, tenemos del libro de los Números, capítulo 20, del 1 al 13. En aquellos días la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higuera, ni viñas, ni granos, ni nada que beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro. Delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se le apareció. El Señor dijo a Moisés: toma el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenan a la roca que dé agua. Sacarán agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Queridos amigos, esta es la realización de un gran milagro en medio de su pueblo en el desierto. Pero, queridos amigos, siempre hay algo que Nañandé gusta y llama. Ciertamente que hay un sufrimiento, hay una cruz, hay un momento de dificultad por la que pasa el pueblo. Pero fíjense, queridos amigos, en vez que Ñandé, Ñañé, Punúa, lleva ya soluciones, lo que hacemos es comenzar a gritar simplemente, Yaneshi o bebé, y entonces peor todavía, porque estamos condenando a estas personas que en realidad se pusieron al frente del pueblo porque Dios los ha llamado. Moisés y Aarón son los grandes representantes del pueblo. Y aquí viene el milagro del Señor. Ante esta súplica, ¿cómo actúa Moisés? ¿Cómo actúa Aarón? Y de nuevo ante la presencia del Señor, la oración: Señor, te pedimos por este pueblo. Y es así como el Señor les habla y les dice: bueno, a través de ti se hará este milagro. Toca esa roca, es decir, toda la naturaleza, todo lo que nosotros tenemos, queridos amigos, a disposición y que Dios nos ha regalado, es fuente de vida. El agua significa la vida. Ahí te doy, te ordeno. Ordena a la piedra, ordena a esa roca que dé agua y que alimente, que dé vida a todo este pueblo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.